¡Chavales! Una marca me ha mandado un correo para promocionar sus fajas, pero lo extraño es que me ofrecen mandarme una prueba gratis para usarla en un video. Así que ustedes, ¿qué dicen? ¿Les gustaría verme en esta faja como cuando perdí una apuesta y me tuve que poner un bikini? ¡Ay, pedazo de bombón! A ver su pilín. Insiders de mediana credibilidad revelaron un detalle interesante sobre la serie de Ironheart, el cual es que el actor Aiden Ehrenreich interpretará a Zek Stein, pelotudo el cual en los cómics es hijo nada más y nada menos que de Obadiah Stein, o sea el villano de Iron Man 1 que intentó cargarse a nuestro Toñito para apoderarse de Industrias Stark, pero le salió el tiro por la culata ya que explotó dentro de su propia armadura. Asno el cual desde los 9 años ha dedicado cada minuto de su vida a construir armas biológicas para después venderlas a terroristas en el mercado negro, y esto con el propósito de algún día vengarse de Tony Stark por la muerte de su papi, pero al igual que este calvo le salió el tiro por la culata, ya que cuando se enfrentó a Iron Man y perdió, Tony se burló de él diciendo que su papá le dio mucho más batalla. ¿Es todo lo que tienes? No, pero gracias por preguntar. Pero el detalle más decepcionante es que él no será el villano de la serie, sino el ya confirmado de Hood, ya que Zek Stein solamente será un vendedor del mercado negro al que Riri Williams acudirá para comprarle tecnología para construir su nueva armadura, lo cual podría significar que Zek trabajará de la mano con Sharon Carter, ya que tras la belleza recuperar su trabajo en el gobierno al final de Falcon y Winter Soldier, inmediatamente llamó a sus contactos para decirles que ya tiene acceso a recursos y tecnología confiscada, clientes entre los cuales podría estar Kingpin, Valentina Allegra y Justin Hammer, lo cual nos llevaría directo a la sinopsis de Armor Wars, la cual dice qué pasaría si la tecnología de Tony Stark cayera en malas manos, por lo que insisto en que la sección callejera del UCM pinta God. Esto es excitante. ¿Excitante? ¡Solo ve mis pezones! El nuevo universo de DC Studio recién comenzó y ya le están lloviendo guamazos, en esta ocasión porque los hijos del creador de Superman en los cómics, Joe Shuster, han demandado a Warner con el argumento de que la empresa no tiene los derechos para distribuir la película protagonizada por David Corenswet en Canadá, Reino Unido y Australia. La cuestión es que estos carroñeros llevan realizando esas demandas desde 2006, específicamente con Superman Returns y luego en 2013 con Man of Steel, disputa la cual comenzó cuando su papá vendió los derechos del personaje en el año 1938 por tan solo $130, sin saber que Superman se convertiría en uno de los superhéroes más aclamados de la historia, por lo cual sus hijos llevan toda su vida intentando recuperar los derechos ya que lo consideran su herencia, pero lo único que obtuvieron fue una contrademanda por parte de Warner, con el argumento de que solo quieren enriquecerse injustamente del trabajo de otros, y se pondrán todavía más furiosos cuando venzan los derechos del personaje en 2038, y ya siendo de dominio público le hagan decenas de películas de terror como la que le hicieron a Winnie Pooh. ¡Qué horror, qué espanto! Dios, me persino, me súper persino. En cuanto a Noticias Express, la película de Kraven el Cazador terminó su carrera en cines recaudando tan solo $59 millones a nivel mundial, lo cual la convierte en una de las películas basadas en cómics con peor recaudación de la historia, incluso peor que los 82 millones que generó Catwoman de Halle Berry, aunque al menos no tan mala como el pedorro $1 millón que generó Steel de Shaquille O'Neal. Y por otro lado, han lanzado dos nuevos artes conceptuales de Avatar 3 Fuego y Ceniza, en los cuales vemos los primeros dos vistazos a las únicas dos tribus que faltaban para completar los 4 elementos, ya que en la primera película tuvimos a los Na'vi de tierra, luego en la 2 a los Na'vi de agua, y en la tercera tendremos tanto a los Na'vi de fuego como a los de aire. En cuanto a los de fuego, vemos que serán liderados por Barang, a quien describen como la encarnación de la ira y la rabia, y esto debido a que su civilización fue devastada por una erupción volcánica. Y en cuanto a los de aire, se hacen llamar los comerciantes del cielo, tribus las cuales le generaron críticas al director James Cameron, diciendo que no solo le copió el título a la serie animada Avatar, sino hasta le robó los conceptos elementales de tierra, fuego, agua y aire. Qué curioso que digas eso. Estaba viendo unas fotografías y se ven muy similares. Y por último de las Noticias Express, el medio The Hollywood Reporter lo volvió a hacer, ya que si de por sí últimamente se caracteriza por poner títulos amarillistas en sus noticias, en esta ocasión puso uno muy desalmado en contra de la escritora de la temporada 3 de What If, Daisy Bradley, ya que tras haber perdido su casa por los incendios en Los Ángeles, los desgraciados titularon la noticia diciendo: la escritora Daisy Bradley se enfrenta a sus propios momentos de qué pasaría así con su pequeña hija. O sea, si van a ser tan descarados, ya mejor lo hubieran titulado ¿qué pasaría si la escritora Daisy Bradley y su hija se quedaran sin casa? Sí, ya sé que fue muy cruel.
Ahora sí, la noticia estelar. El insider más confiable de todos, Daniel RPK, ha revelado 4 detalles interesantes sobre la serie de Nova. El primero es que el actor Brandon Sklenar es la opción principal de Marvel para interpretar al cerdo, animal el cual tiene 34 años y ha aparecido en proyectos como la polémica It Ends With Us, Yellowstone y El Vicepresidente, mientras que en cuanto a los cómics era un humano común y corriente llamado Richard Rider, hasta que un día el sandariano Roman Day le transfirió la fuerza Nova, debido a que su planeta fue atacado y él quedó moribundo, por lo que no le quedó de otra más que ceder su manto a un humano digno, o sea, Richard. Yo también estoy sorprendido por el poder que tengo ahora. Historia la cual encaja a la perfección con lo visto en Guardianes de la Galaxia 2 e Infinity War, ya que en Guardianes ya vimos a Roman como miembro de los Nova Corps, mientras que en Infinity War Thanos mencionó haber diezmado el planeta Sandar para robar la gema del poder que Star-Lord dejó resguardada, y como ese ataque nunca fue visto en pantalla, podrían aprovechar la serie de Nova para mostrarlo por primera vez, donde veremos justamente a Roman sucumbiendo ante la Orden Oscura y el ejército Chitauri, pero no sin antes transferir su fuerza Nova a Richard Rider, quien al igual que en los cómics quedará en coma durante mucho tiempo tras recibir ese inconmensurable poder, lo cual explica por qué no hemos sabido absolutamente nada sobre él todos estos años, pero eso es debido a que apenas está por despertar del coma. Lo siento, él falleció. ¿Qué? Luego el segundo detalle es que el asno se enamorará de Namorita exactamente igual que en los cómics, Minita la cual es hija de Namora como la ya vista en Wakanda Forever, lo cual confirma que esta serie tendrá la presencia de Talocanos, pero un detalle interesante es que cuando Nova y Namorita terminaron, la desgraciada buscó consuelo en los brazos de la Antorcha Humana, por lo que en un futuro se armará todo un merequetengue amoroso en el UCM, ya que Namor por su parte está enamorado de Sue Storm, mientras que Johnny Storm se siente atraído por Alicia Masters, o sea la esposa de la Mole. Está bien, iré a matar a ese estúpido. Luego el tercer detalle es que al Richard unirse a los Nova Corps, o sea la policía militar intergaláctica encargada de proteger el universo, será asignado a un planeta remoto donde tendrá la mala suerte de encontrarse con Anilus, quien en los cómics es un insectoide obsesionado con conquistar planeta tras planeta, y es un villano tan tocho que si Marvel quisiera lo podría hacer el villano de toda una saga a lo Thanos, Kang el Conquistador o Doctor Doom, y no desperdiciarlo como hicieron con Ultron. Y el cuarto detalle es que para arrasar con el planeta al que Nova fue asignado, contará con la ayuda de la Ola de Aniquilación, el cual en los cómics es uno de los ejércitos más grandes, peligrosos y letales del universo, bichos los cuales tienen una cantidad interminable de naves de guerra, acorazados, destructores y cruceros. Pero dato curioso, una de las varias muertes que ha tenido Anilus en los cómics fue precisamente a manos de Nova, quien metió su brazo en su boca para arrancarle sus órganos desde dentro. Eso sí que dolió. Te voy a enseñar lo que sentí, bestia. Y así que hasta ahí, chavales, hasta ahí. Tú pon en los comentarios qué serie te hypea más, si Ironheart o Nova. Y recuerden suscribirse y campanation, que ya casi somos 160,000 brontosaurios en el canal. Y saludos para Miranda Cabrera, Cruz Javier, Paco Rivera, Scorpion Rider, Usuario 77, Jesús Enrique que dice: Gwen Howard del Pato tiene un hijo con Darcy. Creo que exageraste un poco esta vez, Patricio. Y Garza que dice: Killer, veo tus videos desde Avengers Endgame. Oye, ¿te acompaña la caballería? Mujer, yo soy la caballería. Así que ya saben, manténganse fuertes, sueñen en grande, rápaga duro y nos vemos a la próxima.